Estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Como todos sabemos, vivimos, conocemos, experimentamos desde el día 28 de abril durante más de 3 semanas hasta ahora el estado de la sociedad colombiana, el estado, los movimientos, etcétera. Hemos estado frente a una experiencia novedosa, podríamos incluso decir inédita, frente a la movilización social, reclamos democráticos, sociales, políticos, frente a una experiencia de movilización que tiene muchos matices positivos, negativos, paradójicos, inauditos, de muchos reclamos políticos frente a la sociedad colombiana, frente al gobierno, frente a lo que la sociedad espera, y esto ha traído una serie de interpretaciones variadas. Hemos invitado para entender qué está sucediendo y cuáles podrían ser algunas salidas a uno de los analistas más importantes, a alguien con quien además hace poco tuvimos una charla importante en este mismo programa, que es el profesor Rodrigo Uprigmi. Profesor Uprigmi, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación, profesor Carlos. Pues me alegra mucho poder volver a conversar con ustedes después de que hace unas pocas semanas conversamos sobre los 30 años de la Constitución de 1991, y esto que se lo estoy diciendo lo digo además en función de lo que estamos viviendo y experimentando. Y quiero arrancar preguntándole por una muy interesante entrevista que usted tuvo en el periódico El País de España, en el que además afirmaba que Colombia está pasando por una especie de primavera democrática. ¿Cómo entiende usted esta primavera democrática en la experiencia colombiana? Yo creo que usé la expresión primavera democrática para mostrar también las ambigüedades de la situación que vivimos. Un poco como con la idea de las primaveras democráticas árabes, que algunas terminaron bien, como sucedió en Túnez, que esas movilizaciones democráticas pusieron fin a una dictadura de 30 años y abrieron lugar a un régimen democrático, pero terminaron otras muy mal, en guerras civiles como en Siria o en dictaduras reforzadas como Egipto. Lo que yo precisamente quería señalar es que estamos viviendo una movilización democrática muy intensa, una movilización diversa que hunde sus raíces en una serie de problemas acumulados no resueltos de la sociedad colombiana, como por ejemplo la profunda desigualdad, la pobreza extendida, y que se vieron dinamizados, yo creo, por el acuerdo de paz. El acuerdo de paz permitió que ya el debate público no fuera únicamente el tema del orden público y la guerrilla, sino que surgieran unos problemas acumulados en la sociedad colombiana y se expresaran. Por eso estas protestas empezaron desde el 2019 con mucha fuerza. Con una fuerza, yo comparto la visión del profesor Patiño, inédita para la sociedad colombiana, que tal vez como expresión de la dinámica del conflicto armado no era una sociedad de amplísimas y fuertísimas movilizaciones como otras sociedades latinoamericanas. Y eso es positivo. Yo creo que la democracia callejera es algo que puede profundizar y dinamizar las democracias políticas, las democracias electorales. Son como un complemento de las democracias electorales, y si estas movilizaciones logran tener resolución democrática, sería un reforzamiento de la democracia colombiana. Pero, y esa es como la ambigüedad, estas movilizaciones también expresan, y también tal vez es consecuencia también del acuerdo de paz, una sociedad polarizada, una sociedad con lecturas diversas de la movilización, quienes creemos que aunque haya habido actos vandálicos, aunque haya de pronto organizaciones criminales que quieran pescar en río revuelto, es esencialmente una movilización pacífica, popular, que expresa esas ricas acumuladas y la insatisfacción de los jóvenes que han tenido un papel protagónico en estas movilizaciones. Pero hay otros que ven esto es como un problema de orden público, y entonces esto se ha acompañado también de visiones polarizadas, de una represión muy fuerte a estas movilizaciones con uso desproporcionado de la fuerza, y la continuación de las movilizaciones y los bloqueos sin salida clara podría llevarnos también a riesgos de regresiones autoritarias muy complejas. Entonces yo creo que esa es la ambivalencia de la situación que estamos viviendo, y lo que uno podría llamar el
el posible doble diagnóstico de la crisis que estamos viviendo como una oportunidad democrática o como un riesgo de regresión autoritaria, y las dos posibles, o bueno, dos de las posibles salidas a esta crisis. Una de las características que más ha llamado la atención, profesor Uprini, es que hay una gran diversidad de grupos, de movimientos. Hay una especie de organización llamada Comité Nacional del Paro, pero más allá de eso, hay grupos que no se ven reconocidos en el Comité Nacional del Paro, hay grupos estudiantiles que no se ven reconocidos en la dirigencia estudiantil que está en el Comité Nacional del Paro. Hay una disputa entre las mismas organizaciones indígenas, entre el CRIC y la UNIC. Hay una diversidad de reclamos territoriales. Hay una explosión de asuntos que, como usted bien decía, es como si hubieran estado reprimidos o guardados por el conflicto armado, ahora aparecen, y recuerdo un poco a Michel Villorca y a otros analistas que solían decir que el conflicto no es necesariamente violencia, y que la política se rompe en la medida en que la violencia aparece y rompe los pactos políticos. Sí, y yo también ahí reivindico que va en la misma línea de Viborca las tesis de Estanislao Zuleta, en donde reivindicaba, digamos, el conflicto como expresión propia de las sociedades democráticas y que hay que aprender a convivir y vivir de él y verlo como fuente de riqueza. El lío que tenemos ahorita es que esa diversidad de voces, que es una riqueza y que es positivo, genera problemas de representatividad en las negociaciones de la solución del paro nacional, y genera necesidad de negociaciones o conversaciones o deliberaciones o decisiones a múltiples niveles. Porque yo creo que una de las complejidades que hace que esta movilización democrática, que, repito, genera cierto entusiasmo y optimismo, también pueda terminar mal, es los problemas de liderazgos. Es decir, yo creo que de parte del gobierno ha habido una falta de liderazgo claro para enfrentar democráticamente esta crisis. No ha sabido, digamos, generar espacios adecuados de negociación o los ha planteado tardíamente, pero de parte de quienes están en las protestas y de los promotores del paro también falta articulación para proponer las demandas que permitirían una salida de la crisis. Yo creo que la diversidad de actores genera una necesidad de diversidad de escenarios de negociación y de deliberación. Por eso nosotros con unos colegas de universidades, casi más de 500 académicos, finalmente firmaron esa comunicación o esa propuesta o esa idea. Hemos planteado la idea de que haya como una negociación multinivel, que así como haya negociaciones a nivel nacional entre el Comité del Paro y el gobierno en ciertos puntos, otras que confluyan en el Congreso de la República, como lo propusieron Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, es decir, que también el Congreso se vuelva un escenario de liberación. Lo fue el día de ayer hundiendo la reforma a la salud, que era uno de los puntos de las reivindicaciones, que esa reforma se hundiera y luego se esperara lograr más consensos para lograr una buena reforma a la salud, que al mismo tiempo que haya esas negociaciones de orden nacional. Yo creo que este es el momento de cumplir una de las promesas incumplidas de la Constitución del 91, que es la idea de democracia participativa local. La Constitución del 91 le apostó también a la democracia participativa, también le apostó a la descentralización y a la autonomía. Eso no se ha cumplido muy bien, y de pronto esta es una posibilidad en que la democracia callejera pueda confluir en escenarios de democracia local, y al mismo tiempo que se hacen negociaciones nacionales, y de pronto se levanta el paro a nivel nacional, se logran también negociaciones locales que permitan también superar las protestas a nivel local y a nivel regional. Por ejemplo, uno pensar en la posibilidad de un cabildo abierto en Cali para enfrentar ciertos problemas particulares que ha tenido Cali en estas protestas, o un cabildo abierto en Bogotá, o un cabildo abierto incluso en el Cauca, o otras instancias participativas locales que permitan que la democracia callejera se encuentre con las instituciones, no que sea cooptada por las instituciones, pero que se exprese también en las instituciones, porque yo creo que la democracia sin democracia callejera le falta vigor,
pero una democracia callejera que no confluya en decisiones institucionales y que no pueda ser tramitada también institucionalmente, pues genera, digamos, unos problemas de crisis muy complejos. Entonces creo que esos son los enormes desafíos que genera esta situación. Una característica que algunos han indicado en medio de este proceso, que además de alguna manera hay que decir, arrancó en 2019, se agravó durante la pandemia. En la pandemia ha habido todo el asunto de los usos de los confinamientos que además han sido prácticamente diseñados por los gobiernos locales, y eso también, digamos, tiene un montón de bemoles en medio de la protesta por la crisis económica, la ruptura del comercio y todo lo que sucede en este contexto. Pero algo que parece, digamos, ir en este camino y que han señalado algunos observadores, es que pareciera que como en 2019 se han logrado grandes movimientos, o incluso como a principios de la década de 2010, grandes movimientos de reivindicación política, pero a la hora de negociar pareciera ser que no estuviera claro ni el ideario, los puntos que habría que negociar, ni la forma de negociar, y al final termina perdiéndose un momento clave de transformación. Sí, ese es, creo, el gran desafío. En otros países como Chile, pero yo creo que aquí Chile no es el modelo a seguir, no porque lo de Chile haya salido mal, sino porque es un contexto distinto. En Chile se vivía una situación semejante, pero todo eso fue confluyendo en la idea de un nuevo pacto constituyente o una nueva constitución que allá tenía pleno sentido porque estaban viviendo bajo la constitución de la dictadura, la constitución de Pinochet, que era una constitución que muchos le veían unos enormes problemas de legitimidad. Primero, porque fue aprobado durante la dictadura con un plebiscito, digamos, que muchos consideraron amañado, y segundo, porque tenía y mantenía, a pesar de las reformas que se introdujeron en democracia, cláusulas muy problemáticas en el orden económico, cláusulas neoliberales, y en el orden político también cláusulas limitadoras, por ejemplo, de los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces allá tenía pleno sentido decir, bueno, que todo esto confluya en una asamblea constituyente para hacer un nuevo traje jurídico para la democracia chilena. Pero yo creo que en Colombia es distinto, porque en Colombia tenemos una constitución que es la constitución del 91, de la que hablamos hace algunos programas, que cumple 30 años y que es una constitución en donde la mayoría de los colombianos se sigue reconociendo bien, que tiene problemas serios de implementación, que tiene algunos diseños institucionales que no son los más adecuados, pero donde la mayoría de los colombianos se reconocen bien, y entonces el camino no creo el mejor camino no creo que sea decir, bueno, que todo esto confluya en una asamblea constituyente. Pero si ese no es el camino, ¿cuál sería el camino? Y yo creo que la respuesta sería, a mi juicio, es que el camino son muchos caminos. Es decir, que no hay una solución única para canalizar esta movilización y esta crisis, sino que hay caminos distintos. Un camino es una negociación nacional entre el gobierno y el Comité del Paro de un lado, y otras negociaciones nacionales en el marco del Congreso de la República, y ahí se podrían, digamos, tomar decisiones fundamentales como la que ya se tomaron de aplazar o digamos, de no hacer reforma fiscal en plena pandemia, sino buscar un pacto fiscal democrático e incluyente, o la de hundir la ley del proyecto de salud. Ahí se pueden tomar las decisiones, ahí se podrían tomar decisiones muy importantes en el tema de derechos humanos, qué hacer con las violaciones de derechos humanos ocurridas y las violencias ocurridas, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha desconfianza frente a los organismos de control y frente a la fiscalía por su enorme cercanía al gobierno, y que no han jugado un papel realmente positivo. El fiscal diciendo que lo que va a hacer es quedarse con los camiones de los bloqueos, y la procuradora, en vez de pensar en garantizar los derechos humanos, pensando en garantizar el orden público, cuando esa es función del gobierno. Entonces, frente a esas desconfianzas, por ejemplo, la posibilidad de incentivar mucho más fuerte la visita de la Comisión Interamericana o la creación de una comisión extrajudicial internacional que documente la situación que vivimos, y que entonces muestre que hay un camino para que eso no quede en el olvido y en la impunidad. Entonces son decisiones que se podrían tomar en el orden nacional,
ya sea en el ámbito del Congreso, en el ámbito de la negociación gobierno-comité del paro, pero tiene que haber otras expresiones por la multiplicidad de actores y por la multiplicidad de demandas. Entonces, unas pueden ser los escenarios de democracia local y otras creo que en este contexto las universidades pueden adquirir un enorme protagonismo. En ese sentido, yo valoro que la señora rectora haya tomado la iniciativa de que la universidad se involucre activamente en la discusión de los temas asociados a este paro y que las universidades puedan entonces ofrecer como distintos escenarios, ofrecer su experticia académica para explorar soluciones, ser también un escenario de diálogo, de negociación. Claro, en la pandemia y con los distanciamientos sociales hay dificultades, pero de pronto abrir las puertas de las universidades para que ahí haya escenarios de negociación y de pronto ser ulteriormente un garante de lo pactado, es decir, que pueda jugar un papel de monitoreo del cumplimiento de lo pactado, porque uno de los temas que puede perpetuar las movilizaciones y los bloqueos, que eso es problemático en términos de derechos de terceros, bloqueos indefinidos, es que hay mucha desconfianza de que incluso si se llega a acuerdos, esos acuerdos se cumplan. Y hay razones para pensar en eso. Uno de los pocos acuerdos que se llegó en la conversación nacional del 2019, a la cual invitó el gobierno Duque, fue que fue uno, creo que el único, o casi uno de los únicos, fue que se iba a aprobar el acuerdo de Escazú, el acuerdo sobre protección ambiental y protección de líderes y lideresas ambientales. Pero el gobierno lo presentó al Congreso, pero no fue capaz de hacerlo aprobar en el Congreso, no movilizó a la coalición de gobierno para que se aprobara. Entonces, el único punto prácticamente que surgió de las protestas del 2019 en la conversación nacional fue si no se cumplió. Entonces, hay como ese tema de los escenarios de negociación, las garantías de negociación, la exploración de fórmulas para los problemas acumulados y la garantía del cumplimiento de lo pactado. Y en esos tres puntos creo que las universidades podrían también jugar un papel muy importante. Bueno, usted ha hecho un panorama realmente amplio e importantísimo y ha tocado temas que le iba a preguntar, pero no quiero dejar pasar un tema fundamental que es el de los derechos humanos. Ha habido exceso de la fuerza del Estado, ha habido excesos policiales, ha habido crímenes policiales, ha habido excesos de vándalos y de violentos que han irrumpido en las manifestaciones, ha habido saqueos, ha habido tomas violentas a empresas, ha habido tomas violentas a bodegas, ha habido bloqueos de carreteras. En un hecho que además de alguna manera uno también podría decir es inédito para el grueso de la sociedad colombiana y además trae un debate aparejado y es el debate de los derechos. ¿Hay derecho a bloquear o esto viola derechos fundamentales de terceros, como usted bien lo ha dicho? En este contexto, el panorama de los derechos humanos pareciera ser que se ha agravado fuertemente en medio de esta protesta. Sí, claro, se ha agravado y plantea problemas complejos. Por ejemplo, en el tema de la protesta, yo creo que en general toda protesta implica un cierto elemento disruptivo para que sea una protesta eficaz. Por eso esa idea del hoy ministro de Defensa que sacó hace unos 2 años de que se inventaran protestódromos para que la gente fuera a protestar ahí y no molestar a nadie es totalmente absurda. La protesta implica molestias para que haya reclamos, pero obviamente tiene que armonizarse con los derechos de terceros. Entonces, yo creo que bloqueos temporales pueden ser inherentes a la protesta. Por ejemplo, se hace una manifestación, se bloquea por una hora una vía, eso hace parte, digamos, de la naturaleza de las protestas, pero que bloqueos prolongados empiezan a plantear problemas de derechos de terceros, sobre todo cuando empiezan a afectar gravemente esos derechos, el derecho a la salud, digamos, dificultando la llegada de medicamentos y otros derechos, y ahí tiene que haber una armonización de derechos. Y por eso es importante encontrar salidas para que pueda seguir habiendo una movilización ciudadana que no tenga que pasar por bloqueos. Puede haber distintas expresiones y formas de movilización, incluso puede haber movilización tratando de respetar el aislamiento social que hace necesario que estemos viviendo el peor pico de la pandemia. Al lado de eso hay que esclarecer lo que sucedió. Tiene que haber un esclarecimiento tanto de las gravísimas
violaciones de derechos humanos por la policía, que están documentadas, algunas de ellas en videos que son, creo, incontrovertibles, policías con un uso excesivo de la fuerza, totalmente desproporcionado, y también los crímenes cometidos al amparo de las protestas, muchas veces por infiltrados, como digamos incendios y atentados de ese estilo. El gran problema es la enorme desconfianza hacia la Fiscalía y los organismos de control. Que se dijera, bueno, lo que vamos a hacer es que se va a crear una comisión entre la Fiscalía y la Procuraduría para esclarecer eso. La mitad de Colombia no cree en eso, porque no cree en el fiscal y no cree en la procuradora. Entonces, frente a eso, yo creo que la única alternativa que nos queda es la comunidad internacional. Es decir, que haya algo desde la comunidad internacional que permita decir, bueno, aquí van a venir unos terceros imparciales que no van a sustituir a la fiscalía, no van a sustituir a la Procuraduría. Esas investigaciones tienen que seguir por su curso normal, y hay que presionar para que se hagan de manera apropiada, pero que va a documentar los casos y que va a hacer las recomendaciones necesarias para que esos casos no queden en la impunidad y no se repitan. Y para que no se repitan, pues habrá que pensar en, obviamente, que es un tema también aplazado, tal vez por el conflicto armado, que no nos ha dejado discutirlo tranquilamente, el tema de la reforma de la fuerza pública y en especial de la policía. La policía tiene unas disfunciones, que es una policía militarizada que pertenece al Ministerio de Defensa, cuando se dice que al mismo tiempo es un cuerpo civil, que está sometida a la justicia penal militar. Todas esas cosas requieren ser enfrentadas y es una consecuencia de tratar de construir paz en democracia. Nos queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de pasar de largo un hecho, es que usted junto con los profesores Ricardo Peñaranda del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y Alejo Vargas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas impulsaron lo que se va a llamar una carta universitaria a la nación, y esta carta universitaria tiene una serie de puntos importantes que reivindica 6 puntos claves, y fue firmada por varios rectores, y esto ha tenido, digamos, una difusión importante en el país. Un hecho clave es la reivindicación de la Constitución de 1991, y a esta conversación que los dos hemos aludido anteriormente, pareciera ser que muchos de nuestra juventud desconoce los términos de esa Constitución y lo que les otorga democráticamente. ¿Qué hacer para que esto se vuelva un instrumento mucho más vital frente a la juventud que hoy está en las calles? Yo creo que lo que hay que expresar a los jóvenes que están en las calles y que no vivieron el proceso constituyente del 91 es que dentro de un contexto distinto, mucho más marcado por atentados terroristas, asesinatos de candidatos presidenciales, fue una movilización también estudiantil semejante la que llevó a esta constitución, que es muy garantista y es un pacto de inclusión democrática. ¿Que esta constitución tiene problemas de implementación? Sí. ¿Que esta constitución tiene diseños institucionales que requieren ajuste? Sí. Pero que esta constitución es el pacto democrático en donde la mayoría de los colombianos nos reconocemos, yo también lo creo. Y que entonces esta movilización debería ser por la materialización de los principios que están en la constitución y los ajustes necesarios para su implementación plena. Eso yo creo que es como la diferencia fundamental del desenlace que podría tener esta movilización democrática con la chilena. Allá había una constitución en donde ya casi nadie se reconocía porque era la constitución de Pinochet, era la constitución de la dictadura, era la constitución neoliberal y se quería enfrentar las desigualdades en un ámbito de democracia, era una constitución homogenizante que no reconocía la diversidad cultural, la diversidad étnica. Todo eso, en cambio, está en nuestra constitución. Es una constitución abierta a la diversidad, que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, que promueve la igualdad material, pero que tiene problemas serios de implementación. Y yo creo que la apuesta debe ser por la materialización, por la apropiación ciudadana de los valores de la Constitución del 91 y los esfuerzos en su materialización. Profesor Rodrigo Primi, quiero agradecerle muchísimo su explicación, su participación en Punto Crítico, muy amable. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico, muy amables.